El descubrimiento de América por los europeos en 1492 es, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes y significativos de la historia mundial. Se puede decir que las carabelas y Cristóbal Colón no solo abrieron para el viejo mundo enormes tierras desconocidas, sino que literalmente arrastraron a Europa a una nueva era. La noticia de que en algún lugar al oeste, más allá del océano, existían vastos y ricas tierras listas para ser pobladas, literalmente les voló la cabeza a los europeos. El viaje de Cristóbal Colón tuvo enormes consecuencias. De hecho, fue precisamente este viaje el que dio inicio a los grandes descubrimientos geográficos y, posteriormente, a la creación del sistema colonial mundial, que enriqueció enormemente a las metrópolis europeas, pero trajo mucho sufrimiento a los pueblos de América, África y Asia. Gracias al descubrimiento del Nuevo Mundo, los europeos conocieron el chocolate, la papa y los jitomates, así como otras cosas menos útiles, como el tabaco y algunas sustancias, como el tabaco y la sífilis. La expedición de Cristóbal Colón desde el principio parecía una empresa muy arriesgada, para la cual nadie quería dar dinero durante mucho tiempo. ¿Podría no haberse realizado en absoluto? ¿Qué habría pasado en ese caso? ¿De verdad América habría permanecido sin ser descubierta? Intentaré responder a todas estas preguntas en este episodio. Mi nombre es Semión y declaro inaugurada la sección ¿Qué pasaría si...? Comenzamos. ¿Cómo fue eso? Para empezar, quiero decir que en este video no voy a tocar los descubrimientos precolombinos de América. Sin duda, existieron. Ya hace mucho tiempo se estableció que en el siglo X los vikingos visitaron América del Norte. Es posible que incluso antes los fenicios, egipcios, chinos e incluso los templarios hayan visitado el Nuevo Mundo. Sin embargo, el resto del mundo no se dio cuenta de esto. Por eso, Cristóbal Colón es considerado con todo derecho el descubridor de América, aunque hasta el final de su vida él mismo nunca entendió que había descubierto un nuevo continente. Los productos asiáticos tenían una gran demanda en Europa, especialmente se valoraban las especias, pimienta, clavo, canela, jengibre. Los turcos y otomanos, al conquistar Constantinopla, cortaron las rutas comerciales tradicionales con el Oriente. Después de eso, los europeos volvieron su mirada hacia el mar. Los portugueses intentaron llegar a la India rodeando África por el sur. Pero el marinero genovés Cristóbal Colón creía que la forma más rápida de llegar a las riquezas del Oriente era navegando hacia el oeste. En el siglo XV, los europeos sabían perfectamente que nuestro planeta tiene forma de esfera. Y si eso es así, entonces, zarpando desde cualquier puerto español y navegando estrictamente hacia el oeste, un marinero paciente tarde o temprano llegará a las costas de Asia. La idea de Colón en general era comprendida, pero durante mucho tiempo no logró llevarla a la práctica. Nadie quería darle dinero para la expedición. El incansable genovés pasó 15 años buscando un patrocinador. En general, era una persona sumamente perseverante y decidida. Si no fuera por esas cualidades, difícilmente habría realizado su viaje. Con su proyecto, Colón recorrió casi todas las cortes reales de Europa, pero en todas partes recibía rechazos. Solo los monarcas españoles Fernando e Isabel aceptaron financiar a Colón, y eso sucedió mucho después. El futuro descubridor del Nuevo Mundo recibió los barcos solo cuando el riesgo de que la corona española perdiera la carrera por la India se volvió demasiado grande. Es curioso que, aunque la idea de navegar hacia el oeste era bastante sensata, Colón se equivocó mucho con la distancia hasta su objetivo. El navegante creía que Europa y Asia estaban cerca una de la otra. Por eso, pensaba que llegar a las costas de China y Japón no sería muy difícil. Colón en realidad no era muy bueno en matemáticas. Según sus cálculos, la distancia entre Portugal y Asia era de solo 4 o 5.000 kilómetros en lugar de los 20.000 reales. Él creía que se podía recorrer esa distancia en un par de meses como máximo, pero eso fue un error terrible. Si América no hubiera existido, Colón y su gente habrían muerto en el mar, quedándose sin agua ni alimentos. Bueno, lo que pasó después es bien conocido. El 2 de agosto de 1492, 3 barcos partieron hacia el oeste desde el puerto español de Palos de la Frontera, la Santa María, la Niña y la Pinta. El 12 de octubre, la expedición llegó a la isla de San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas. Así comenzó la colonización de América.
Después, Cristóbal Colón organizó otras 3 expediciones, durante las cuales se descubrieron muchas islas del Mar Caribe y se llegó a la costa de Sudamérica. Por cierto, el propio gran navegante se mostró como una persona bastante poco simpática. Se distinguía por su extrema crueldad no solo hacia la población local, sino también hacia sus propios compañeros españoles. Por eso, la noticia de su arresto y envío a España provocó un júbilo general. Pero esa, como dicen, es otra historia. Si Cristóbal Colón no hubiera llegado. El viaje de Cristóbal Colón pudo no haberse realizado en absoluto por la simple falta de financiamiento. Al futuro descubridor de América le negaron apoyo en su natal Génova. Casi se burlaron de él en la corte portuguesa. El monarca inglés, Enrique VII, no se interesó en la expedición. Incluso la pareja real española al principio consideró las ideas de Colón como poco prometedoras, y no se trataba de la terquedad de los monarcas europeos. Se necesitaba urgentemente una nueva ruta comercial a la India, pero como proyecto en sí, los cálculos del genovés tenían muchos errores, que de inmediato señalaban los geógrafos y matemáticos de la época. Por eso, nadie se apresuraba a financiar esta empresa que parecía condenada al fracaso. Y aquí nuevamente jugaron un papel importante las cualidades personales del propio Colón. No solo era terco, sino también una persona muy carismática, quien creía firmemente en su empresa. Logró convencer a la reina española Isabel. Después de eso, la expedición recibió luz verde. Ahora vamos a considerar otra alternativa. ¿Y si Colón no hubiera llegado a América? Por supuesto, la navegación sigue siendo una actividad bastante peligrosa hoy en día, y en aquellos tiempos era casi como una hazaña. Colón se fue a buscar una ruta occidental hacia Asia en barcos frágiles. Con un desplazamiento de menos de 200 toneladas, en el enorme océano les esperaban muchos peligros, una fuerte tormenta, un ataque de piratas o simplemente un motín de marineros. Todo eso fácilmente pudo haber impedido que Colón llegara a su objetivo. La expedición pudo haber desaparecido sin dejar rastro, y en tierra ni siquiera habrían sabido qué le pasó. En ese caso, España difícilmente se habría atrevido a enviar otra expedición hacia el oeste, dando preferencia a otros proyectos. España sin América. Rechazar la expedición de Colón no habría afectado en nada la carrera por la India, ya que los españoles de todos modos la estaban perdiendo. En 1498, los portugueses rodearon el Cabo de Buena Esperanza y llegaron a las costas de la India, obteniendo acceso a las codiciadas especias y otros productos exóticos de Oriente. En esta situación, a España solo le quedaría una dirección para la expansión colonial: el continente africano. Cabe decir que en nuestra realidad, a finales del siglo XV, los españoles tenían importantes bases en África, las zonas costeras de Argelia y Túnez. Una influencia significativa en Marruecos y Mauritania. Después casi todo esto se perdería, pero por una razón sencilla. España gastaba todas sus fuerzas en sus colonias americanas. A África los recursos llegaban solo de manera residual. En una realidad alternativa, donde América no hubiera sido descubierta, España habría prestado mucha más atención a los asuntos africanos. Quizás ahora no estaríamos hablando de América Latina, sino de África Latina. Sin embargo, aquí surgen de inmediato dos conflictos inevitables. Al llevar a cabo una expansión activa en África, España sin duda habría entrado en confrontación con Portugal, que también tenía sus propios intereses en ese continente. En el noroeste de África, los españoles sin duda se habrían enfrentado a otra fuerza formidable, el Imperio Otomano. En los siglos XV y XVI, el Imperio Otomano todavía se encontraba en el apogeo de su poder militar y político. No solo controlaba los Balcanes y el Medio Oriente, sino que también amenazaba con invadir Europa Occidental. Por eso es difícil decir cómo habría terminado el enfrentamiento entre Estambul y Madrid. Es probable que, sin sus colonias occidentales, los españoles hubieran tenido más éxito en las guerras italianas, que duraron más de medio siglo. Sin embargo, en general, sin el enorme flujo de materias primas, plata y oro que España recibía de América en la historia real, difícilmente habría alcanzado el poder que tuvo en los siglos XVI y XVII. ¿Quién podría haber reemplazado a Colón? ¿Cómo Мог бы заменить Колумба? Como ya mencioné, la idea de buscar una ruta a la India por el oeste no era tan revolucionaria para los europeos. Por lo tanto, si la expedición de Colón no hubiera tenido lugar o hubiera perecido en el camino, simplemente otro navegante habría ocupado su lugar.
Y en esa época, en Europa había aventureros de sobra. La era de los grandes descubrimientos geográficos está llena de personajes, cada uno más impresionante que el anterior. Por ejemplo, el mismo Magallanes, quien realizó el primer viaje alrededor del mundo. Después de todo, él también navegó hacia el oeste, deseando llegar a las Islas de las Especias. Y ese plan se llevó a cabo, aunque en realidad el propio Magallanes murió en el camino. América también pudo haber sido descubierta por Juan Caboto, quien creía que las Islas de las Especias se encontraban en algún lugar al noroeste de Europa. Más adelante, él fue el primero en explorar la costa noroeste de Canadá. Y en el año 1500, el portugués Pedro Cabral se desvió de su ruta hacia la India y llegó a Brasil, que de inmediato declaró propiedad de Portugal. Esta lista de candidatos alternativos podría continuar por mucho tiempo. América habría sido descubierta de todas formas, incluso sin Colón. Quizá 10 o 20 años después, quizá 10 años después. Para el siglo XV, Europa ya estaba lista para una expansión a gran escala, la cual continuó durante varios siglos más. Hay otro punto importante. A finales del siglo XV, en Europa había dos grandes potencias marítimas: Portugal y España, pero poco tiempo después se les unieron Inglaterra, Holanda y Francia. Si no hubiera sido por Cristóbal Colón, tal vez el Nuevo Mundo lo habría descubierto un francés o un inglés. En nuestra historia real, en 1494, con la mediación del Papa, se firmó el llamado Tratado de Tordesillas, que básicamente dividía todo el globo entre los españoles y los portugueses. Si el descubrimiento de América hubiera ocurrido un poco más tarde, entonces el mundo habría tenido que dividirse en 5 partes, y difícilmente se habría logrado sin incidentes. Es posible que, con ese escenario, los colombianos ahora hablaran francés y los peruanos inglés. ¿Quién sabe? ¿Y qué habría pasado con los indígenas? Si hace unos 50 años se hablaba de la expedición de Cristóbal Colón solo en términos entusiastas, ahora el tono ha cambiado un poco. Se ha puesto de moda recordar a los pueblos originarios del Nuevo Mundo, así como los sufrimientos que les trajeron los europeos. En verdad, es una página trágica en la historia, bañada en sangre. Los historiadores aún no pueden calcular cuántos indígenas murieron a manos de los hombres de Cristóbal Colón, a manos de los conquistadores. Tal vez 20, tal vez 30 o tal vez 50 millones. Tan pronto como se supo del descubrimiento de América, una oleada de aventureros de España se lanzó a las nuevas tierras, interesados únicamente en una cosa: el enriquecimiento personal. Ellos llevaron a cabo un verdadero genocidio de los indígenas. El mismo Cristóbal Colón trató tan mal a los habitantes locales que el rey tuvo que enviar una comisión especial para investigar la situación. Los conquistadores literalmente arrasaron con las civilizaciones inca y azteca, dejando cenizas en el lugar de ciudades florecientes. Los habitantes de América no morían solo por las armas y cañones de los europeos. Mucho más los devastaron enfermedades desconocidas como la viruela. ¿Se podrían haber evitado todos estos horrores si América se hubiera descubierto unas décadas después? Difícilmente. En cualquier escenario, los estados de los incas y aztecas habrían sido destruidos y la población indígena habría enfrentado un terror brutal. Un pequeño retraso en el tiempo no habría cambiado nada para los indígenas. Lamentablemente, debido a su insuficiente desarrollo tecnológico, estaban condenados a la destrucción y la esclavitud. Incluso si el Nuevo Mundo hubiera sido colonizado no por los españoles, sino, por ejemplo, por los franceses o los ingleses, difícilmente eso habría mejorado en algo la suerte de los habitantes locales. En lugar de un epílogo, para resumir mi relato, solo se puede decir una cosa: incluso si el 2 de agosto de 1492 no hubieran partido hacia el oeste 3 carabelas con un terco genovés a bordo, eso no habría cambiado nada de fondo. América de todas formas habría sido descubierta, aunque fuera un año o 10 años después, y luego todo se habría repetido. Habría habido conquistadores crueles, las ruinas de Tenochtitlán y carabelas cargadas de oro. Es cierto que la abundancia de oro americano le jugó una mala pasada a España, pero esa ya es otra historia completamente diferente. Eso es todo. Adiós a todos.